premura del tiempo que me pidieron que lo presentara ahora, hoy, ¿ya? Un poco los temas a tratar es la infección por virus herpes en el recién nacido. Si bien es una enfermedad que es poco frecuente, tiene una alta morbilidad y una mortalidad que en las formas del sistema nervioso central es alrededor de un 4%, pero en las formas diseminadas de infección herpética puede llegar hasta un tercio de los pacientes que se infectan pueden tener mortalidad por secundaria a esto. ¿Ya? Por lo tanto, si bien es poco frecuente, es importante sospecharlo y pensarlo y hacer un tratamiento adecuado. ¿Ya? Entonces, vamos a tratar un poco cómo sospechamos esta infección, cómo hacemos el diagnóstico, el tratamiento, qué hacemos, y vamos a ver un paciente que tuvimos acá nosotros en la NEO, si no hay una respuesta el día 21, que es lo que uno espera, si hacemos o no un tratamiento de supresión, y qué hacemos frente a un recién nacido que está asintomático con antecedentes maternos de herpes genital, ¿ya? Entonces, un poco recordar que el virus herpes es de la familia de los virus herpes, el herpes simple tipo 1 y tipo 2, y como todos los virus herpes, genera latencia, ¿ya? ¿Y qué quiere decir latencia? Que puede reactivarse en cualquier momento, ¿ya? Y esas reactivaciones en una madre embarazada pueden ser sintomáticas, pero también pueden ser asintomáticas, que es lejos lo más frecuente, ¿ya? En general, en lo que está descrito en la literatura, es 1 en 3.200 a 1 en 10.000, es poco frecuente, pero nosotros en nuestro país no tenemos datos claros de cuál es nuestra incidencia, ¿ya? Antes se decía que la infección herpética en el recién nacido era solo por herpes 2 y se ha visto que da lo mismo, puede ser tanto por herpes 1 como por herpes 2, el herpes 2 es más frecuente, pero puede también ser por herpes 1, y que el 50% de las infecciones herpéticas generan compromiso del sistema nervioso central, que finalmente es lo que da la morbilidad y lo que va a dar las secuelas, ¿ya? Entonces, dentro de los principales riesgos es la prima infección en la madre en el tercer trimestre, la duración de la ruptura de membrana en una paciente que esté con lesiones activas, ¿ya? También se ha descrito en los pacientes que pasan a través de un canal del parto con una mamá que pueda tener una reactivación, por ejemplo, y que tenga estos, se escribe en la literatura americana, estos electrodos de sensores y que tienen lesiones en el cuero cabelludo. Y obviamente el parto vaginal tiene mayor riesgo que un parto por cesárea, sin que la cesárea elimine completamente el riesgo, porque igual puede haber ascenso a través del canal del parto, ¿ya? Entonces, hay un poco como clasificarlo, cómo se adquiere el herpes simple. La forma intrauterina es la menos frecuente, ¿ya? Pero es la que va a dar un TORCH clásico, con lesiones clásicas, ¿ya? Es raro, es 1 en 300.000 partos, o sea, raro. Y tiene una tríada, como la característica de los TORCH, tiene lesiones cutáneas, oculares y del sistema nervioso central, ¿ya? Entonces hay que buscar, en el fondo, son niños que tienen lesiones más bien cicatriciales de una infección por herpes. Pueden tener aplasia cutis, que tuvimos un paciente que tenía una lesión en un tobillo, pero era muy localizada, que también se pensó, ¿no es cierto? Buscar con el oftalmólogo corioretinitis, microoftalmia, atrofia óptica, y las lesiones del sistema nervioso central con calcificaciones cerebrales o microcefalia, ¿ya? Eso es lo menos frecuente. La forma de adquisición postnatal, que es un 10%, ahí está la infección que es horizontal, puede ser a través de las manos del personal de salud o de las madres, ¿no es cierto?, que tengan estos panadizos herpéticos en mano y que se transmita, o a través también de reactivaciones por herpes labial, herpes 1, tanto sintomático como asintomático, que sea por gotita y uno contagia al recién nacido. Qué fuerte. ¿Ya? Les voy a mostrar un caso que fue así, ya, de contagio, o sea, se supone que fue así porque fue un herpes 1, la mamá con el papá con antecedente de herpes labial, ¿ya? Por eso la educación también a los padres de no dar beso de la boca a los recién nacidos, ¿ya? Y la forma lejos más frecuente de contagio es la perinatal, que aquí lo importante es que cuando uno tenga sospecha de una infección herpética o tengo el herpes aislado, tengo que tratar de, en mi cabeza, catalogarlo en 3 categorías, ¿ya? Esta es un herpes congénito, ¿ya? Que nació en el San Borja y nació con estas lesiones que tenían unas ampollas, se fijan ahí, con una base eritematosa, y es lo que llamaba la atención cuando uno veía esa, que nosotros la vemos por el chat de todos los infectólogos que vemos NEO,
dijimos, chuta, esto que es raro, una varicela neonatal, o sea, congénita. Como no, un impético buloso de repente. un empático buloso, pero lo que llamaba la atención en la foto es esta lesión. Que si se fijan, que es acartonada, que es una cicatriz. Ya, esta de acá. Bueno, le pedimos estudio de todo en el San Borja. Se pidió varicela zoster, cultivos para Staphylo aureus, herpes simple y salió herpes simple. En sangre y herpes simple en la lesión. ¿Ya? O sea, y estas lesiones son acartonadas, cicatriciales, y después incluso esto hizo una escara y se cayó, y quedó la cicatriz así bien fea. ¿Querés decirte materno algo, no? No, nada. Y la guagua, con esas lesiones, en excelente estado general. Y eso llamaba la atención, porque uno piensa ¿Qué diferencia, Yanina, si es tipo 1 tipo 2? ¿En qué? Cuando tú haces ¿El examen? Sí. Sí, se puede ver en las curvas de amplificación si es 1 o 2. Y hay alguna forma de determinación Porque que sería sí. importante esto verlo, porque si la mamá no tiene... Este era 2. Este de acá era 2. Era 2. Este era 2, sí. ¿Y vieron PCR de sangre? En sangre y en la lesión. Sí. ¿Ya? Y salió varicela negativo, cultivo negativo y salió el herpes. Que la verdad que no parecía una infección. El niño súper bien. O sea, súper estable siempre. Entonces, frente a la sospecha de que yo tengo una infección herpética, tengo que tratar de encasillarlo en 3 grandes categorías. ¿Por qué? No es porque yo sea cuadrada, sino porque determina un tratamiento, el tiempo de tratamiento, qué es lo que voy a buscar y qué es lo que tengo que hacer, ¿ya? Y el pronóstico, ¿ya? Entonces, si yo tengo esta forma SEM, que es piel, skin, eye and mouth, ¿ya? Es la más frecuente, no tiene compromiso del sistema nervioso central, ¿ya? Pero tengo que descartarlo igual. O sea, si yo tengo una guagua con lesiones vesiculares que se ve como tuna, yo a esa guagua igual le tengo que hacer una punción lumbar y buscarle el herpes en líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque si yo esta forma la dejo sin tratamiento o no dejo, cremita de aciclovir, esa guagua va a evolucionar a una forma diseminada, ¿ya? La forma del sistema nervioso central, 1/3 sí tiene compromiso del sistema nervioso central. Puede tener lesiones vesiculares, pero no tiene compromiso de otros órganos. No tiene hepatitis, no tiene falla pulmonar, o sea, compromiso pulmonar, no tiene falla renal, no tiene compromiso de otras cosas. Y la forma diseminada es una sepsis viral que no responde al tratamiento, PCR es baja, niño con falla multiorgánica grave, ¿ya? Con alta mortalidad. Pero igual puede tener compromiso del sistema nervioso central, ¿ya? Ahorita dice menos de 15 días, ¿no? La forma, habitualmente, la forma de esta skin, eye and mouth en las menores de 15 días aparecen las vesículas, pero pueden aparecer hasta las 6 semanas de vida, o sea, puede aparecer en un control tardío. Y eso igual le amerita buscarlo, hospitalizar. O sea, es una cosa bastante... Claro, que uno dice, no, tiene unas vesículas, hay que estudiar las vesículas, hay que hospitalizar si es un herpes, hay que hacer PL, o sea, es bastante más agresivo de lo que uno cree, ¿ya? ¿Puedes presentarse más tarde, Yanina? A mí me llegó a la consulta un día un cabro chico, yo tenía 4 meses, y le habían diagnosticado por una crisis convulsiva los 2 meses. Después le hicieron todo el estudio y salió una herpes. No, sí. O Eso sea, no se encefalitis. trató nomás. O sea, claro, uno podría pensar, congénito, o sea, que nació en la zona perinatal, o sea, por transmisión perinatal, podría ser hasta las 6 semanas de vida en general. Ya. Pero también se puede contagiar una guagua o un lactante chiquitito por una infección, por herpes, por transmisión horizontal. O sea, claro, entonces difícil saber si es que fue posterior por una transmisión horizontal, ¿ya? Por ejemplo, hay encefalitis herpética en niños grandes, ¿ya? La forma cutánea son estas como vesículas agrupadas en clústeres que tienen compromiso de, piel, ¿no es cierto? Hay que descartar y buscar compromiso ocular. Muchos pueden tener epífora y igual tener lesiones oculares, ¿ya? Y buscar obviamente en boca, en mucosa. Quería buscar las lesiones dirigidamente, ¿ya? Y siempre descartar una infección del sistema nervioso central, ¿ya? Y también descartar que no tenga otro compromiso de otro órgano, transaminasa, lo que marca la diferencia entre
quien tiene o no tiene compromiso hepático es solo las transaminasas. ¿Ya? Y el sistema nervioso central, fundamentalmente los síntomas son bien inespecíficos. Lo importante es tener un alto índice de sospecha en un recién nacido que convulsiona o que está letárgico, irritable, lo mismo en el fondo que una meningitis. ¿Ya? Puede que no haya en vesícula y puede que no tenga antecedentes maternos. Por eso uno pregunta igual, pero puede que no haya nada. ¿Ya? Igual ser una infección herpética. Porque si la mamá se infectó por virus herpes, puede tener reactivaciones que no son sintomáticas. ¿Ya? O sea, excreta virus por las secreciones cervicales, pero no tiene úlceras, no tiene dolor. Entonces puede pasar igual. Y la forma diseminada, como yo les decía, es un paciente con compromiso hepático, compromiso pulmonar. Discutimos alguna vez también si es que el herpes era un diagnóstico diferencial de una neumonía intersticial grave. Yo creo que sí. ¿Ya? O sea, hay que pensarlo en un paciente que no está respondiendo con un compromiso pulmonar difuso, con una neumonía intersticial. ¿Ya? Miocarditis o disfunción miocárdica, tienen un paciente mucho más comprometido con trombocitopenia, neutropenia, y pueden tener lesiones cutáneas, pero en un 20 o un 40%, o sea, no hay que esperar a que las tenga. ¿Ya? Y tiene una mortalidad de un 80%, esta forma de presentación. Entonces, los tips de sospecha de una infección herpética, obviamente las vesículas es fácil. Si tiene vesícula uno lo piensa, ¿no es cierto? Si tengo letargia, fiebre y convulsiones, pensar también en herpes. La sepsis like en un paciente que no responde a antibióticos. Obviamente si tengo pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo, de predominio mononuclear, con mayor razón. Trombocitopenia, hepatitis o falla hepática, y las conjuntivitis o epífora en un niño que no responde también, que no haya lesiones herpéticas oculares. ¿Ya? Siempre es sintomático, a diferencia del citomégalo, que el citomégalo puede ser asintomático. ¿Ya? Pensarlo en un paciente con sepsis que no responde a las 48 horas con los cultivos y están con los cultivos negativos, y no esperar a los antecedentes maternos. ¿Ya? Entonces, ¿qué exámenes le voy a pedir? ¿Qué muestra le voy a tomar a esta guagua? Antes de eso, les voy a mostrar diagnósticos diferenciales de vesículas en el recién nacido, que nos tocó también, no sé si se acuerdan. Este paciente es un paciente de acá de la neo, este es de la literatura, pero esta patología es una patología que vamos a ver cada vez más frecuente, que se llama melanosis pustular vesicular del recién nacido. Y esa melanosis se ve más en pacientes de raza de piel oscura. Y nosotros cada vez tenemos más niños haitianos. Y este niñito era un niñito morenito que tenía estas lesiones, que uno las veía y dice, chuta, estas son vesículas que se rompieron y tengo como que me quedó la vesícula rota y me quedó el lecho en la vesícula. Tenía pústulas, incluso aquí este otro niñito de la literatura, pero en el fondo tiene pústulas. Y esto es una patología benigna, transitoria y que no pasa nada. ¿Ya? Pero en el fondo es un diagnóstico diferencial de vesícula en un recién nacido. Esta otra, esto es una lues. ¿Ya? La lues también da vesículas. ¿Ya? Palmoplantares. Pero también ahí tiene como una lesión, no se nota tanto, pero tiene una lesión, no es una vesícula, es como una ampolla. ¿Ya? Pero en fondo pensar lesiones vesiculares, sífilis, pensar enterovirus, pensar esta melanosis cutánea, pensar en citomégalos más raro, estáfilo, con pus, ahí tiene esa y esa, esta es del Roberto del Río, de San José en realidad, tiene pústula, estáfilo, ¿ya? O sea, diagnósticos diferenciales de y varicela zoster, ¿ya? Y el otro varicela zoster, este fue también paciente de acá, que hizo la varicela extensa. Este no estuvo hospitalizado acá con la varicela, pero esta es una varicela neonatal que está extensamente llena de vesículas. ¿Ya? Entonces, tenemos otros cuadros que también nos pueden dar que no es herpes. ¿Ya? Entonces, ¿qué muestras les voy a tomar? Si tengo una sospecha, lo que nosotros teníamos más fácil en las vesículas, ojalá reacción de polimerasa en cadena de la base de la vesícula. Yo rompo la vesícula y tomo en la base, que es donde están las células. No puedo, del líquido no salgo polimorfo nuclear o saco cualquier otra célula inflamatoria. ¿Ya? Y
Y lo que sí es útil y sí es fácil de tomar, porque lo tenemos acá en el Lucio, es la PCR en sangre, que nos permite hacer diagnóstico de infección herpética, pero no nos sirve para seguimiento. Yo no voy controlando PCR en sangre hasta que se negativice, ¿ya? Pero sí nos sirven. Cerca de un 70% de las infecciones herpéticas tienen PCR en sangre positiva, entonces es significativo la posibilidad de hacer diagnóstico a través de eso. Obviamente el líquido cefalorraquídeo, la reacción de polimerasa en cadena, que incluso tiene mejor sensibilidad que el líquido cefalorraquídeo, o sea, el cultivo del líquido cefalorraquídeo. Y si estoy buscando compromiso de otros órganos, las transaminasas, ¿ya? En algunas partes usan cultivos de superficie, y esos cultivos de superficie lo hacen a través de un medio de transporte, de cultivo viral, que nosotros es más difícil de conseguir, por eso no se los cuento, pero uno toma cultivo orofaringio, axilar, rectal, y todo eso con la misma trulita lo siembro en mi medio de cultivo viral. ¿Qué rendimiento tienen los cultivos? El cultivo en general de la vesícula es bueno, ¿ya? Pero siempre y cuando se cumplan algunas formas de envío de la muestra, que vaya rápido, que vaya en un medio de transporte adecuado. Es mucho más carne perro, digamos, la PCR, ¿ya? Entonces, ¿qué le vamos a pedir a la PL? El tubo clásico, ¿no es cierto?, de citoquímico. Le vamos a pedir, o sea, el cultivo y el gram, el citoquímico, la reacción de polimerasa en cadena. Y lo importante, y quizás para los residentes que hagan turno, cuando hagan una PL, que yo estoy sospechando una infección herpética, pónganlo, porque en el fondo acá en el hospital no nos hacen recuento diferencial con menos de 100 células. Si uno no lo pide, quizás como presionar un poquito, yo fui a hablar del laboratorio y todo, pero quizás para presionar un poquitito más, que nos hagan, porque si es mononuclear, nosotros vamos a orientarnos más hacia ese lado. Entonces, sí nos ayuda, en los menos de, aunque sean 90 células, nos va a ayudar, 100% mononucleares, ¿ya? ¿Y por qué la PCR en el líquido nos puede salir muy negativa en herpética? Porque puede ser muy precoz en la evolución, ¿ya? Porque hay inhibidores de sangre, proteínas, o esto es para ya, cuando yo uso otras técnicas de estudio como este que se llama Enterpex, que en algunas clínicas se utiliza, puede que se me inhiba con el uso de aciclovir, ¿ya? La PCR que tenemos nosotros acá en el hospital se va a aparecer igual, se va a amplificar igual el herpes, ¿ya? O que haya un mal almacenamiento, transporte de la muestra. Lo ideal es que cuando yo tome, por ejemplo, si ustedes toman una muestra un fin de semana, si se va a procesar en 48 horas, lo pueden guardar a 4 grados Celsius en el refrigerador. Si es que se van a demorar más, hay que congelarlo, ¿ya? Uno lo puede tomar igual, pero congelarlo en menos 70, ¿ya? No es tan raro, o sea, en el Ezequiel tenemos refrigeradores de menos 80, entonces se pueden guardar ahí, ¿ya? Yo creo, aquí tiene que haber, pero no sé dónde está. Vamos a averiguar eso para que ustedes lo sepan, ¿ya? Entonces, ¿qué reparo? Este es un paciente que me tocó a mí en la beca de infecto, que le hicimos esta guagua nació de término con antecedentes de una mamá que tenía estrepto en el subcultivo, ¿ya? Entonces, a las 3 semanas de vida se pone convulsiona, fiebre. Pensaron todo el mundo cuando llegó a la urgencia en el Calvo que esta guagua estaba con el estrepto. Y se hizo la primera punción lumbar, no se pidió muestra de PCR de herpes y tenía un líquido transparente con una glucosa que estaba normal para la glicemia, proteínas de 83, tampoco nada terrible, y 0 células. Ya fue una convulsión, partieron con antibiótico, pero a las 24 horas la guagua se pone a convulsionar y no paró de convulsionar, estatus convulsivo, entonces ahí ya sospecharon que había un compromiso mayor en el fondo y le vuelven a hacer una punción lumbar y que sale, ¿no es cierto?, 190 células con 79% mononucleares, ¿ya? Bastante sugerente, ¿cierto? Le hacen la punción, la PCR negativa, informada como negativa. ¿Y la guagua le hubiera suspendido la ciclovir? No, nunca, ¿ya? Y menos si la guagua continúa con crisis, ¿ya? O sea, si la guagua tiene una evolución que no es adecuada y no es más torpia, nunca suspender con una PCR negativa, ¿ya? Entonces, lo que se hizo fue repetir la PL a las 24 horas de la anterior, ¿ya? Y ahí tenía
leucocitos habían bajado un poco, 3.900 blancos, o sea, glóbulos rojos, 53% mononucleares, y aquí aparece positiva ¿ya? Sí. Les voy a mostrar, por eso con una no hay que quedarse tranquilo, y por lo tanto importa siempre la clínica del paciente. Pero aquí lo que yo les quiero mostrar es que por eso es importante comunicarse con el laboratorio de biología molecular, porque la primera PL, que nosotros la revisamos después, le pedimos que la procesara, está aquí, está dada como negativa, pero igual aquí hay una curvita que está levantando. Este es el control negativo, ¿ya? O sea, plano. Aquí hay algo que está amplificando, algo de herpes ahí, ¿ya? La segunda muestra, que está dada como negativa, también tiene herpes. Y ya la tercera cruza el umbral de positivo. Pero en el fondo, lo que si uno conversa con el laboratorio, te debería haber dicho, mira, acá hay algo que está amplificando tarde, pero está amplificando algo de herpes, ¿ya? Entonces, el mensaje de esta publicación es que uno tiene que tener una buena comunicación con el laboratorio, ¿ya? Y lo vamos a ver con un paciente que tuvimos acá. Entonces, ¿qué utilidad tiene en la reacción de polimerasa en sangre? Confirma el diagnóstico, miren, 100% diseminada, sobre 60% entre sistema nervioso central y de la mucosa. Entonces, pedirla. Nosotros la otra vez no la pedimos, ¿ya? Para que uno vaya aprendiendo, después de eso uno revisa y se da cuenta que sí hay que pedir PCR en sangre, ¿ya? Nos sirve para clasificar, la clasificación la hacemos con la clínica y con las transaminasas y con el compromiso del sistema nervioso central. Y tampoco se sabe si uno va controlando en el tiempo qué utilidad tiene, no se hace, ¿ya? Uno no vuelve a controlar de nuevo si sigue positiva la PCR en sangre. Sí se ha visto que esto es un estudio en el cual retrospectivo, en el que analizaron los pacientes que tenían PCR en sangre. Los que tenían mayor carga viral tenían mayor mortalidad, pero lo único que se puede decir de esto, todavía no hay más análisis, y hacer estudios en virus herpes es súper difícil por la baja frecuencia que tiene. Entonces es complejo. Se podría decir que los que tienen más carga viral tienen mayor riesgo de mortalidad y son pacientes con enfermedad diseminada que tienen mayor carga. ¿Siempre quedan con secuelas? No, los diseminados no tanto, a diferencia sí los del sistema nervioso central, no siempre, es como un 30% secuelas severas. Ahí lo vamos a ver. ¿Qué otros exámenes pedir? Hemograma, prueba hepática, bueno, función renal, los cultivos clásicos, cultivo líquido-cefalorraquídeo, oftalmólogo, electroencefalograma, y dentro de las neuroimágenes es más sensible la resonancia que el TAC, ¿ya? Pero si no hay lesiones, puede ser muy precoz, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con la interpretación de eso. Entonces, como resumen del diagnóstico, tenemos el skin eye and mouth, tenemos que tener las lesiones cutáneas con el cultivo, con la PCR de la lesión positiva, pero con una PL negativa, ¿ya? El sistema nervioso central, PL positiva, clínica compatible y PCR en sangre, ¿ya? Y la forma diseminada tiene compromiso en múltiples órganos, tiene PCR en sangre en un 100% y el líquido cefalorraquídeo cuando está positiva, ¿no es cierto?, cuando tiene compromiso ayuda, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo voy a tratar? Aciclovir, ¿no es cierto? Sabemos todos qué dosis, lo corrijo según edad gestacional, y ahí un poco la historia de cómo nace esto, de la mortalidad que tiene esta enfermedad en placebo. Miren, es de un 85% de la enfermedad diseminada, sin tratamiento, ¿ya? Cuando partieron los estudios, partieron con vidarabina, que es un antiviral de las primeras generaciones, que la mortalidad bajó en 50%. Después empezaron a probar con aciclovir en dosis baja, en dosis de 30, que es la dosis que uno usa en niños más grandes. Y ahí la mortalidad no hubo mucho cambio, o sea, el aciclovir no mejoraba mucho más. Pero cuando yo usaba dosis de 60, o sea, el doble, ahí me bajó la mortalidad a la mitad, ¿ya? Y por eso nosotros actualmente usamos en recién nacido 20 cada 8, ¿ya? Esa es la dosis que se usa actualmente, ¿ya? En el sistema nervioso central pasa un poco lo mismo, ¿ya? O sea, cuando cambiaron de vidarabina a aciclovir, fundamentalmente por la toxicidad que tenía la vidarabina, no porque pensaban que, de hecho, el aciclovir a esa dosis es igual, pero era menos tóxico. Y ahí empezaron a probar de subir la dosis. Y cuando subieron la dosis, estos son los estudios clásicos de Whitley y de Kimberlin,
que aparecen mejora la sobrevida con dosis altas, tanto en herpes diseminado como en compromiso del sistema nervioso central. O sea, la sobrevida era mayor cuando nosotros usábamos dosis de 60, cuando se usaban dosis de 60. ¿Ya? Entonces, y de ahí nace, un poco para contarle de dónde nace esta dosis. Pero lo que preguntaba la doctora López es que qué pasaba, a pesar de que yo mejoro la mortalidad, la morbilidad no me cambiaba mucho, ¿ya? Y eso, en el fondo, entre 30 y 60, la morbilidad, esto es niños sanos, 30 iguales, pero quedan como con lo mismo, entre 30 y 60. O sea, todo esto tiene lesiones severas. Solamente en 30 quedan sanos, por ciento, ¿ya? Neurológicamente. Esto te produce más quistes. Esto además que no se sabe, y por eso están los estudios después de la supresión, porque se piensa que como es un virus latente, hacen la primoinfección en el recién nacido y después tiene reactivaciones neuronales y eso hace perpetúa el daño. Porque queda como queso gruyere. ¿En la eco? La eco. Se ven unos quistes que hacen como, no sé si un mini infarto o trombosis, y después eso se reabsorbe y te quedan... La fisiopatología, claro, la fisiopatología es diferente si es que es por sistema nervioso, si es solo sistema nervioso central. La fisiopatología es que a través de las secreciones cervicales el virus herpes entra a través de la nariz, por la mucosa nasal, y ahí por vía axonal retrógrada llega al sistema nervioso central. Por eso eso explica por qué yo puedo tener una PL normal inicialmente, porque todavía no llega a inflamarse el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? La forma de invasión al sistema nervioso central de la manifestación diseminada es virémica, es por sangre. Y ese no es tan localizado que solamente actúe en el temporal, no, esto puede producir áreas de necrosis difusa. Y ahí es peor, o sea, puede dejar el cerebro como queso gruyere, porque es necrosis difusa. En la forma diseminada, en la forma sistema nervioso central puro, es más localizado. Yo tuve una clínica, un caso que quedó como dices tú, un daño neurológico severo y la piel era normal, y la repetimos, creo que a los 5 días, una cosa así, y o sea, la primera fue muy precoz, como dices tú, claro, del acceso. Claro, porque si uno lo piensa por la fisiopatología, así es. Entonces, por el desvío, no, la verdad que no. ¿Pero se suspendió igual el aciclovir o no lo suspendió? O sea que no se había iniciado, estaba en el estudio por síndrome convulsivo, no tenía clara el origen, entonces dentro del estudio se hizo la PL que estaba normal en ese momento, entonces como que ya no iba por ahí. Ay, qué atroz eso. Pero lata, ¿no? Lata, claro. Pero bien decido las ecografías cuando hacen estas lesiones porque son feas las lesiones. Sí, fea. Ay, yo les quería. Este es un estudio que encontré en los pretérminos en cuanto a las dosis de aciclovir, y ellos postulan en este trabajo usar incluso dosis más altas, pero todavía yo se los traigo como novedad, pero todavía no hay una recomendación en ninguna parte. Pero ellos como dicen que a medida que aumenta la edad postmenstrual, aumenta el clearance y disminuye el tiempo de vida media del aciclovir, usarían dosis de 20 cada 6, o sea 80, ¿ya? Y lo proponen para incluso el recién nacido no tan prematuro, o sea, entre 36 y 41 semanas, ¿ya? Pero eso todavía está sonando, pero no hay recomendaciones, ¿ya? La recomendación es la que yo les cuento, lo que hemos usado, 20 cada 6. Quizá uno podría planteárselo en un paciente que no va bien, subir la dosis. O sea, yo creo que está la posibilidad, ¿ya? Pero es como una cosa más bien... ¿Pero está la posibilidad? Sí. Entonces, el tratamiento en el fondo para la forma diseminada y sistema nervioso central, 21 días. Y para los SEM, 14 días, ¿ya? Y se tiene que hacer control de PL el día 21. Según la gestacional corregida... a ver si... Una pregunta al tiro mejor. Si la aciclovir ya por 21 días, pero 21 días después que ya lo encontraste negativo... Lo que pasa es que ahí lo vamos a ver. Al día 21 de la ciclovir yo tengo que hacer una punción lumbar. Sí. Si está negativo ahí yo suspendo. Ya. Si está positivo lo vamos a ver porque tuvimos un paciente así. ¿Qué es este? ¿Ya? Este paciente era un recién nacido término de 37 semanas, PEG, hijo de madre drogadicta, control tardío del embarazo. Se hospitalizó por casos sociales este paciente, hizo como una sospecha, una infección
en algún momento estuvo con tratamiento antibiótico y después convulsiona. Y cuando convulsiona se planteó, y tuvo PL, la PL estaba normal, y se planteó que pudiese haber sido en relación a las drogas, al consumo de drogas, pero después hace otra convulsión y ahí se hace estudio del líquido cefalorraquídeo que tenía 400 células con predominio mononuclear, se pidió el examen. ¿Cuánto rato pasó entre una y otra? Como 3 días. Eso es lo mismo que pasó. Como 3 días, sí. Pero entre una y otra, como que se le había echado la culpa en este paciente a la infección bacteriana que estaba cursando, porque tenía un hemocultivo positivo, no sé si a un enterobacter, tenía algo. Entonces fue ahí como, yo creo que eso tiró por el desvío. O sea, con eso pensaron que una meningitis bacteriana. No, porque tenía una PL normal, que tenía una infección tardía. Y tenía una imagen súper fea, ¿te acuerdas? Sí. Y en la segunda PL que se le pide la PCR, ahí salió positivo un herpes 2 y partieron con el aciclovir, ¿ya? Pero yo creo que también hubo un desfase entre el inicio del cuadro de infección herpética y el inicio del tratamiento, entre los antecedentes maternos y que estaba cursando otra infección. Pero tratemos de ver qué hacer ante un caso similar otra vez. Yo creo que es difícil embarcarse en aciclovir solamente con una convulsión IPL normal y todo lo demás normal. Incluso sin el antecedente de madre de drogadicta y sin o sea, no sé cómo hacerlo de nuevo como equipo, digamos, para que no nos pase un paciente, claro, que no tiene nada y que convulsiona una vez. Sí, yo creo que hay que estar atento, sí, porque probablemente si tiene un líquido normal. En la clínica hicimos el mismo ejercicio porque hicimos media culpa porque llegamos tarde y en realidad pero acá no tenemos tanto acceso, no sé si se hizo o no. Nosotros le hicimos una resonancia y la resonancia mostró una lesión temporal que pasó piola por la neuróloga que no le dio la importancia. Entonces, en este caso que no tenemos la resonancia, peor todavía, porque menos de dónde agarrarte. Sí. Yo creo que, claro, en el fondo, a ver, si es una infección herpética, no va a convulsionar una vez. O sea, en el fondo va a seguir. Si tú no partes de un tratamiento, esta guagua va a seguir, con algún signo va a dar. ¿Te fijáis? Quizás hay que estar un poco más alerta a esa guagua que convulsiona, que le hacen la PL y no dejarlo, no es metabólico y nada, sino que estar un poquitito más encima. Pero va a seguir convulsionando, va a seguir dando voces, porque no son asintomáticos. O sea, no va a pasar piola. Esta guagua después siguió y hizo lo que hizo, ¿ya? Y tiene una resonancia espantosa, pero es más tardía también. El electroencéfalo también es un problema, porque también incluso el electroencéfalo es más precoz que las imágenes que podemos tener en la neuroimagen, pero también tenemos dificultades con el electroencéfalo. Entonces es verdad, es difícil de poder. Yo creo que hay que pensarlo y quizás lo que nos puede ayudar si tiene convulsión y fiebre es la PCR, y con un líquido normal es pedirle PCR en sangre, y que eso lo tenemos en el lucio. Quizá ahí, porque en el fondo si tengo sistema nervioso central, por lo menos un 68% las voy a pesquisar con la PCR en sangre. Entonces ahí uno, pero siempre y cuando tenga convulsión y fiebre, no le pediría todas las convulsiones sin fiebre PCR en sangre de herpes. O sea, no. ¿Cuánto es la sensibilidad de la PCR en sangre? Es buena, pues, buena. Bueno. Sí, o sea, si es posible, o sea, en herpes, o sea, en sistema nervioso central un 68%. Sale positiva. En diseminada un 100% tienen PCR en sangre positiva, y en las de vesícula un 70 y tanto. O sea, en resumen, la recomendación sería, si tienen fiebre y convulsión, aparte de lo habitual, no partir, pero sí pedir una PCR. Claro, por último, si es que... ¿En cuánto se demora el resultado? Es como rápido, ¿no? Sí, eso está de un día para otro, sí. Claro, y si sigue convulsionando, pensarlo y partir, porque en el fondo yo creo que más que la PCR en sangre, si no claro, si sigue convulsionando la guagua, y pensar y tener presente que la PL te puede salir negativa. Claro. Me acuerdo, esta guaguita es la que está en el 14, esta guaguita me acuerdo que el equipo de UCI se pensó que las convulsiones se debían a una hemorragia que era más o menos importante, precoz o infarto, que eran por la madre drogadicta. Exacto. Tiene un sustrato. Exacto, por eso tiraba para el desvío. Sí, no, sí. Bueno, y esta guagua se trató con aciclovir y a los días 21 se le hace la PL control positiva, ¿ya? Entonces ahí, ¿cómo interpreta uno ese resultado de una persistencia
o sea, de que siga con material genético ahí. Algunos podrían pensar que no, lo mismo que en una secreción nasofaringea yo puedo tener material genético. Acuérdense que el líquido cefalorraquídeo se recambia muchas veces en el día, entonces es raro que yo tenga persistencia, a diferencia del moco de nariz, ¿ya? Así que no va por ahí. La resistencia al virus es muy raro, ¿ya? Salvo que la mamá tenga antecedentes de uso de ciclovir continuo en el embarazo y mucha exposición a ciclovir. Inmunodeficiencia se descartó en esta guagua, se le hizo estudio, pero claro, las inmunodeficiencias que están asociadas a persistencia de virus herpes son muy difíciles de estudiar y no se hacen acá en Chile, ¿ya? Pero por lo menos nosotros tendríamos que pedir VIH, complemento, subpoblación, o sea, lo que tenemos acá para estudiarlo, que eso se hizo en esta guagua. Que haya una falla de la aciclovir, una dosis inadecuada, uno podría revisar el aciclovir, ver que la dosis se está ajustando por el peso, pero no fue el caso tampoco de por qué no haya respondido. Y lo que yo creo que podría ser es que esta guagua tenía una carga viral alta en el líquido cefalorraquídeo y por eso se demoró más en barrerlo, ¿ya? Pero ¿qué es lo que hace uno en estos casos? Mantiene una semana más y vuelve a repetir PL el día 28. ¿Qué se hizo? Y volvió a salir positiva. Esto está descrito, ¿eh? No es que nos haya pasado solo a nosotros, está descrito en la literatura, pero son pocos casos, son casos raros. Yo creo que yo en esa oportunidad me comuniqué con el doctor Kimberly, que es como, y con este grupo de acá, don Pablo Sánchez y la Asunción Mejía. Y yo les mandé un mail porque uno pregunta. Y ellos, claro, tienen esa experiencia con 4 casos. Kimberly está recolectando la experiencia de varias partes del mundo para publicar la persistencia de este virus en 60 recién nacidos en el mundo, ¿ya? ¿El líquido cefalorraquídeo en sangre también sigue la viremia en el fondo? No se sabe y no se estudia, ¿ya? Uno no sabe cómo interpretar en sangre, por eso no se hace. Puede que siga, como es un virus latente, puede que siga. Entonces, la resistencia viral es raro, como les decía. La inmunodeficiencia, estos recién nacidos son inmaduros, pero son inmunodeficiencia rara, y la carga viral elevada es lo que uno podría plantear, ¿ya? Y si uno esta es la resonancia de la guagua, tiene mal pronóstico la persistencia viral, se asocia a mal pronóstico, miren cómo quedó hasta... Sí. ¿Y cuáles son los factores de mal pronóstico? Que tenga crisis convulsivas persistentes, cuánto tiempo lleva antes de la enfermedad del inicio de la ciclovir. El herpes 2 está asociado a peor pronóstico y la persistencia el día 21 ya estaba descrito que tiene mal pronóstico. O sea, esta guagua la verdad que tienen todas para tener mal pronóstico neurológico. Yo la controlo en el poli y está súper dañada, súper dañada. Sí, eso se veía dañada. Sí. Y esto es lo importante de la comunicación, porque miren, nosotros tenemos el control negativo. La primera PCR positiva, esta es la curva de amplificación, ¿ya? Que tiene se llama CT. Cuando son ciclos de amplificación, mientras más se acerca aquí, quiere decir que hay más carga viral, ¿ya? Mientras más se aleja, que hay menos carga viral. Entonces, si yo tengo un CT de 20, este tenía 27 y la curva amplifica así, bonita, ¿ya? Al día 21 sigue amplificando con el mismo CT, 27. Entonces yo dije, chuta, este aciclovir no le está haciendo nada, o sea, ni siquiera me baja la carga viral, ¿ya? Al día 28, ahí hablamos con el tecnólogo de Lucio, y me dijo, no doctora, y él de hecho lo informa en la hoja, en el informe, pone, si bien está positiva la PCR, el CT de 31 va bajando la carga. Entonces ahí ya nos fuimos quedando un poco más tranquilos, quizás le faltaba tiempo, ¿ya? Y de hecho el día 35 ya se negativizó, ¿ya? Y ahí le pasamos a ciclovir oral. Por lo que yo les contaba, este es un estudio, son pocos casos, son 74 casos, pero es en lo que se basa el uso de supresión. La fisiopatología es lo que les contaba, que hay reactivaciones neuronales persistentes y eso hace que haya mayor daño. Entonces, por eso se está recomendando el uso de aciclovir en supresión, que recibió esta guagua, ¿ya? Recibió 6 meses y se suspendió. Así que... ¿qué hacemos? En el fondo la pregunta que les puede pasar a ustedes, ¿qué hacemos con un recién nacido que está asintomático, que la mamá tiene herpes, ya, en un turno? Preguntar en el fondo si es una primoinfección o una reactivación. Tiene mucho mayor riesgo la primoinfección, ya, 50 o 60%. Si tiene lesiones genitales evidentes al momento del parto, tomarle la PCR de lesiones, y obviamente si tiene lesiones evidentes tendría indicación de una cesárea.
que disminuye el riesgo pero no lo elimina, ¿ya? Entonces, si yo tengo lesiones activas, igual le voy a tomar muestra a las lesiones de la mamá, preguntar por la historia materna. Si no tiene historia y es una primoinfección, voy a partir el tratamiento de la guagua, ¿ya? Con aciclovir. Y a las 24 horas le voy a hacer el estudio a la guagua, ¿ya? No le tomo el estudio antes de las 24 horas porque puede salir negativo. O sea, puede salir, por ejemplo, si yo le tomo cultivo de superficie o PCR de superficie, puede ser por el canal del parto. Entonces yo espero 24 horas para hacer eso. Y la trato esta guagua, ¿ya? Si sale positiva. Y en caso que sea una reactivación, uno lo que hace es no empezar el tratamiento, tomar los exámenes y si sale positivo, lo trato. Salvo que tenga síntomas la guagua, tenga una RPO de más de 6 horas o sea un prematuro, ¿ya? Es difícil saber si es una reactivación en la madre o una primoinfección, porque la serología que existe para virus herpes tiene reacción cruzada entre 1 y 2, entonces es bien difícil de hacer el diagnóstico. Si yo creo como recomendación, si yo tengo una mamá con lesiones evidentes, con un estudio positivo, yo trataría a la guagua, le haría el tratamiento y haría la búsqueda en la guagua. Y la búsqueda de células de sangre. Ya el rendimiento del test de sangre es bien bajo. No, ahora teniendo reacción en biología molecular es mucho mejor. Sí. Entonces, ¿cómo prevengo? Parto cesárea, ya, ideal. Tratamiento de supresión materna, eso está descrito con las mamás que tienen infecciones recurrentes. Vacuna no tenemos todavía. Y yo creo que donde más podemos intervenir nosotros como pediatras es en la adquisición postnatal, de evitar este contagio, o los hermanos con gingivitis, los papás mamás con herpes labial. Entonces evitar el contacto si uno está con, y lo mismo el personal de salud, o sea, si nosotros tuviésemos alguna matrona o algún médico con herpes labial, o sea, tiene que estar cubierto, con un buen lavado de manos, porque si no el riesgo puede ser de transmisión, ¿ya? Entonces, como mensaje final, es poco frecuente, pero es grave, hay que sospecharlo altamente y no olvidarse de que puede ser. El tratamiento debe ser lo más precoz posible y correlacionar la clínica con los métodos de diagnóstico, que nos puede pasar para los dos lados, ¿no es cierto? Y yo creo que lo que uno aprende de todos estos casos es que tenemos que tener una buena comunicación entre el clínico y el laboratorio. Eso. ¿Dudas? Sí, pues no se lo olvida, sí, estamos en confianza. Una representación de la niña, no que yo la había escuchado, pero Sí, pues salió, vale otro. Preguntas. En los menores de 3 meses, no funcionan como recién nacidos. A veces uno encuentra lesiones que son sospechosas de un niño que está asintomático. La mayoría de los pediatras le deja tratamiento oral. ¿Tú recomendarías hacerle una PCR en sangre por lo menos y según eso? Sí. O sea, primero hacer una PCR de la lesión, PCR en sangre, sí. Porque si sale algo positivo, esa huevo hay que estudiarlo un poco más. O sea, como yo no sería tan light en dejarlo así con aciclovir oral, sabiendo que además el aciclovir oral tiene una pésima biodisponibilidad oral que se absorbe un 40%. Entonces, Janina, y estos cabros chicos que son, ya te estoy hablando, pero no es tan pequeñito que lo presentan, la gingivitis herpética. Ese es como el terreno de nadie de repente, pero es mejor tratarlo, se trata con oral nomás. sí, es que bueno, a ver, ahí está el Si bien menos de discutible. meses, yo creo que ahí se No, es que es raro tener una gingivitis. Por eso le digo, son más grandes. Sí, son más grandes. La gingivitis herpética es bien discutible el uso de antivirales, principalmente por lo mismo que les digo, porque la absorción del antiviral es bastante errónea o mala, ya, de la aciclovir. Entonces, de partida uno podría, o sea, si uno ya dice, mira, uno podría tratarla siempre y cuando yo la pesquiso en las primeras 48 horas de evolución. Eso ya, si yo llego en ese momento, quizá uno podría plantearlo.
¿Y en quiénes me lo planteo yo? Esto es una opinión personal, porque puede que haya otro infectólogo que opine distinto, ¿ya? Pero, ¿en quién me lo planteo yo? En aquel niño que, por ejemplo, convulsiona con la fiebre, un cardiópata, o un niño que la fiebre, porque estos niños, o sea, pueden tener fiebre 5 o 7 días con una gingivitis herpética. Entonces, si yo lo pesquiso de forma precoz y puedo disminuir un poco el tiempo de evolución de la enfermedad, porque eso es lo que me va a hacer el aciclovir, me va a disminuir 24 horas, máximo 48, o sea, no es más que eso lo que hace. Es como que disminuye el tiempo. En esos pacientes yo lo podría indicar. ¿Ya? Un paciente desnutrido que no va a comer en una semana, bueno, podría ayudarlo yo con un poquito de aciclovir, pero siempre y cuando lo pesquise en forma precoz. Si no, no sirve de nada. Al quinto día de evolución no sirve de nada. ¿Y la dosis, cómo se hace esa 30 por kilo? 80, es oral, 80 por kilo día y se fracciona cada 6. Ok. Pero es discutible, o sea, puede que no. Nosotros, por ejemplo, lo hemos discutido harto en un paciente que se hospitaliza por una gingivitis herpética, que también está la discusión, si uno lo trata o no lo trata. Algunos lo tratan, otros no lo tratan. Si uno dice, si está el paciente hospitalizado, que está deshidratado, que no comió, bueno, ya, quizás uno podría tratarlo. Pero en la forma ambulatoria, siempre y cuando, depende de que haya sido antes de las 48 horas, sí, si no, no. O sea, si llego tarde, no vale la pena. Porque se absorbe poco y ya acorta 24 48 horas. Si uno llega al cuarto día, dura 5. Pero mirándolo al revés, desde el punto de vista del riesgo, bueno, como los antibióticos, tú misma pusiste ahí que no había resistencia antibiótica básicamente al aciclovir. O sea, ¿qué riesgo estaría ocurriendo si lo tratamos de más o lo tratamos igual? No, es que no, a ver. O sea, el riesgo, costo-beneficio, el fondo, si está la posibilidad, está la antiviral. sí, está el antiviral. Por eso, si tú lo pesquisas en forma precoz, 48 horas, quizás yo lo podría, yo soy como más partidaria en hacerlo. Si es tan estricto tener un plan tan alto para indicarlo, me refiero a que... Lo que pasa es que igual, no es como usar antibióticos. no, pero el aciclovir, ojo, que tampoco se absorbe mal, que puede que no le esté llegando nada, y además igual tiene nefrotoxicidad, no es un antiviral así, o sea, hay que hidratar al paciente. En el fondo no es como llegar y darlo a todo el mundo el aciclovir. Pero viola. Sí. Y más si un paciente que está deshidratado. Entonces hay que tener ojo igual no es tan así como... Con los contactos de disimulador. Sí, bueno, pero es que son cosas distintas, porque tienen efectos distintos. O sea, el contacto de varicela, el octavo día, si se necesita, sí, eso son otros escenarios que uno tiene que usarlo, si no es que yo no lo use. Lo que pasa es que lo que hace es acortarte en 24 48 horas máximo, 24 incluso, dice la literatura así como bien estricto. Entonces, si llegáis al cuarto día y te dura un día más, te aguantáis, o sea, no sé si sirve de algo tratarlo. Si está precoz y el paciente es cardiópata y convulsiona con la fiebre, obvio que yo se lo daría. O sea, costo-beneficio, sí. Muchas gracias, doctora. Janina, insistiendo lo mismo. Típico niño que no le puede hacer una PCR por algo cerrado. Ya. Porque no es fácil tampoco acceder a la Sí, obvio. ¿Tú qué me recomendarías? ¿Hablar de urgencia? Estaba hablando de un herpes cutáneo, sistémico. Herpes cutáneo menor de 3 meses, yo lo mandaría a urgencia, estudio, hospitalizarlo, más tú. Sí, sería bastante más agresiva. Bien agresiva, chiquilla. Sí. Y ahora sí. Muchas gracias.